Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta hora. El día de hoy, Fábrica de Ideas lanza su segundo podcast junto a Alejandro Suárez Basso y quien les habla, David Rico. Un espacio que hemos creado para divertirnos, para poder hablar sobre política, para poder hablar sobre temas, difíciles, controversiales, ¿no? Y la idea es que ustedes también participen, que nos escriban, que de repente puedan incluso darnos temas para el debate. Eh, Alejandro y yo lo que vamos a hacer es un poco hablar sobre esos temas de los que a la gente quizá les resulte incómodo conversar, quizá les parezca que no sea políticamente correcto hablar, pero que forman parte del día a día y que forman parte evidentemente de la política. Entonces, bueno, hoy vamos con nuestro segundo programa, estamos empezando y esperemos que les guste. Por favor, sus comentarios, cualquier idea, estamos pues queriendo conocerlo y saberlo, ¿no? Alejandro. Bueno, ¿qué tal, David? ¿Qué tal todos los que nos están escuchando? Espero que súper bien. Y bueno, sí, otro viernes, una segunda edición de este programa. Y, y nada, espero que de verdad quienes nos estén escuchando pues, y quienes nos escuchen de aquí en adelante, pues puedan estar participando cada vez que salgamos en vivo, ¿no? Lo primero que queríamos hablar hoy era sobre un tema muy especial, ¿no? Que es el tema de las fake news. Este, mm, Creo que las fake news, como se han conocido popularmente, sobre todo después de que Donald Trump las llamara así, él hablaba de que los medios en Estados Unidos eran fake news, porque, bueno, habían iniciado una campaña de este estilo, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pues el término se popularizó, ¿no? Y se volvió como tendencia a nivel mundial, no solamente en los Estados Unidos. Bueno, nada, las fake news han sido pues, un fenómeno que ha venido tomando mucha fuerza, lamentablemente, en los últimos años. Y creo que es algo que es un tema que hay que abordar, no solamente porque bueno, como comunicadores políticos nos interesa, sino además como ciudadanos, ¿no? De estar muy pendiente de este fenómeno y muy pendiente de todas estas noticias que leemos por allí. En estos días estaba comentando en un video que hice vía YouTube sobre una fake news, un ejemplo de fake news, y de que las fake news tenían unos elementos, ¿no? Y esos elementos básicamente son que la noticia tiene algo de verdad, el titular tiene algo o trae algo que efectivamente sucedió en cierta manera, ¿sí? Pero pues se le agregan muchas cosas, se le quita el contexto, se le quita cosas que de repente se dijeron antes o después y pues se convierte entonces en una noticia que resulta ser falsa. Y para poner ejemplos rapiditos. Hay un ejemplo muy claro que es uno que hablaba de Donald Trump, por cierto, en 2016, donde decía que apoyaba a un movimiento de supremacistas blancos y de neonazis y este tipo de cosas. Y realmente de lo que hablaba Donald Trump en el discurso donde se le acusa de eso era de una gente que más bien estaba protestando en contra de el supremacismo blanco, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue sacar esas palabras de Trump de contexto, ¿sí? Y hoy en día, muchas personas en el mundo piensan que Donald Trump es un pues neonazi o algo por el estilo, por esta fake news en particular, porque además tomó mucho revuelo. Y obviamente, pues la clarificación de la noticia o la aclaratoria de que eso no fue así, pues no tuvo tanta fuerza como la falsa noticia en sí. No sé qué piensas tú, David. Bueno, mira, la verdad es que hay miles de casos de fake news y han pasado cosas con el tema de las fake news que han tenido una repercusión importantísima y grande. Hay gente que incluso con respecto a las fake news eh, han creado hasta ideas particulares y propias y se han forjado
una opinión en base a fake news. A mí me ha pasado, y voy a contar una anécdota, ¿no? Yo tenía una persona muy cercana en el edificio donde vivía en Caracas, Sí. y un día yo estaba en el ascensor y me dice, bueno, David, tú que estás en política, tú que te dedicas a la política, ¿viste esa noticia? Y yo, ¿cuál? Una noticia que estaban diciendo que van a poner una valla en Plaza Venezuela y nos van a dividir porque supuestamente ahorita Chacao se va a dividir del resto del país. ¿Y cómo es eso? Nos van a encerrar aquí en vallas y tal, ¿no? Bueno, era una noticia del chigüire bipolar, ¿sí? Wow. Yo sé que esto no es fake news, ojo, sino simplemente es Sí, es un sátira. chiste, ¿no? Correcto. Satírica, pero más allá, pues, traigo el ejemplo porque me pasó en la vida real, me traigo el ejemplo de si una noticia de un periódico satírico como lo es el Chigüire Bipolar llega a veces a confundir a algunos ciudadanos y algunos creen que eso puede ser verdad, a pesar de que se sabe y es nacionalmente conocido que el Chigüire Bipolar es una sátira. Sí. Imagínate si ese tiene un impacto sobre ciertas personas, el impacto que tiene la fake news. La fake news, tú ahorita estabas dando ejemplos y en Estados Unidos se ha hablado mucho del tema, pero nosotros hemos vivido en todo el continente un montón de fake news. Ahorita con lo del coronavirus, hay una página en España que se llama maldita.es. Esta página hace unos meses había identificado como 400 fakes en torno a las noticias del coronavirus. Wow, Imagínate cuántos fake news, ¿no? Puede, y entonces yo escuché a mi madre, un día me llama y me dice, bueno, como cuando estaba la cosa aquí difícil, ¿no? Aquí en Madrid, me sí. llama y me dice, bueno, pero lo que tienes que hacer es tomar cucharadas de limón, ¿no? Métete una cucharada de limón con sal porque yo leí en las redes sociales que eso es lo máximo y mata el coronavirus. ¿Sí? Wow. Yo le dije, bueno, si fuera así, pues, ¿para qué los científicos se están matando en buscar una vacuna si solamente te tienes que meter una cucharada de sal con limón, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, te traigo ejemplos, digamos, muy gráficos, obviamente, para que vean el impacto que tienen las fake news, porque las fake news además tienen características importantes que hacen que sean creíbles, ¿no? Un titular impactante, claro. Una redacción muy bien hecha de una noticia, una fotografía que demuestre que tenga relación, obviamente, con lo que se está escribiendo, y mucha gente lo cree porque hay algo que no hace la gente, ¿no? Que es después irse a Google a ver si es verdad. Sí, a verificarla, ¿no? No, y yo digo, lo preocupante de este fenómeno de la fake news es que lo utilizan muchos medios que además tienen, digamos, una audiencia masiva y efectivamente tienen impacto sobre las decisiones que toma la población con base en estas noticias que escucha, ¿no? O que lee. Y bueno, y pongo pues otro ejemplo. O sea, vamos o sea, me gustaría de repente hacer una disección de cómo está configurado ese fenómeno de la fake news y para qué, ¿sí? Porque, o sea, la fake news no se utiliza para engañar a la gente en el sentido de, pues, en un sentido de tomarlos por inocentes o sencillamente pues, o por errores de la editorial, que errores de editorial seguramente habrá en algún momento pues, y eso está bien, ¿sí? Pero las fake news tienen un objetivo y esos objetivos usualmente son pues bastante perversos, ¿no? O sea, el primer objetivo básicamente es, vamos a ponerlo en el ámbito político, es atacar a un contrincante, ¿no? Si por ejemplo yo estoy en un partido X y estoy compitiendo o yendo a elecciones contra un partido Y, yo tengo algunos medios que pues actúan a mi favor o pago algunas pautas, etcétera, etcétera, y lanzo una fake news para perjudicar la imagen del otro candidato, del otro partido, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, digamos, una de las prácticas más comunes. Pero hay otras
que son para generar terror, para generar, pues digamos, pánico, para generar que de repente alguna compañía baje el valor de sus acciones, para generar que pues la gente de repente se salga de una red social pues a sus cuentas y a otra. O sea, hay muchísimas cosas que están configuradas como objetivos de esa fake news, ¿no? Claro, ¿no? Y es que además las fake news suelen, y disculpa No, adelante, agregarte adelante. algo, ¿no? En Ecuador yo me acuerdo de una fake news muy dura, muy dura. Y es muy dura porque obviamente yo siendo venezolano duele, ¿no? Duele ver esas cosas. Lamentablemente ocurrió un hecho trágico en donde asesinan a una persona, a un taxista en Ecuador, y se corre la voz de que el asesino era venezolano, ¿no? Y se genera toda una trama en torno a que el asesino era venezolano. Evidentemente eso hizo que crecieran el descontento, el rechazo a los venezolanos, la xenofobia, evidentemente, y eso generó un crecimiento a quienes mantienen ese discurso xenofóbico en el país, ¿no? En Ecuador, en contra, en este caso, de la migración venezolana, y le dio un contenido muy grande, tanto que, bueno, que el rechazo durante al menos 1 o 2 meses fue enorme, ¿no? Wow. Y es lo que tú dices, al final, digamos, las fake news le dan contenido muchas veces a matrices de opinión, a generación de noticias en función de un interés particular, ¿no? Si tú tienes en la agenda, en tu agenda pública, en tu agenda política, meter un tema en particular, a veces buscas que la fake news de alguna manera respalde Claro. en función de una noticia creada falsa tu posición política, ¿no? Sí, no, 100%. Y eso también, ojo, podríamos decir, bueno, pero eso es nada más en épocas electorales, etcétera. Ya se ha convertido en una práctica, digamos, habitual, ¿no? Las fake news se han convertido más allá de una estrategia electoral, que obviamente tampoco está bien siendo estrategia electoral, pero usualmente se utilizaba en esos contextos. Ya se ha convertido en una estrategia, común por muchas cosas, ¿no? Por muchos factores. Uno es la proliferación del tema de las redes sociales, pues todo el mundo ya tiene mucho más acceso a información que antes. Además de eso, la proliferación o la facilidad que tiene montar algún medio de comunicación, etcétera, que sea pues digamos, de proveniencia dudosa, pues a través de Internet. O sea, pagar un dominio de Internet y una página de Internet es relativamente pues, económico, no es nada que necesite demasiado presupuesto. Y además de eso, pues obviamente hay muchos intereses fuera del político, sino también en el empresarial, de compañías que pues quizás quieren hacer una competencia de algún tipo desleal con este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, lo que quiero entonces es de repente resumir un poco o puntualizar cómo es cómo se realiza esta estrategia de fake news, ¿no? Lo primero es lo que indiqué al principio. Vamos a enviar una idea creíble, ¿sí? De algo que efectivamente sucedió, de un evento que efectivamente pasó, y vamos a sacar una frase de un discurso de un político, por ejemplo, ¿sí? De contexto, y entonces, con base a esa frase, hago toda una noticia que no tiene ninguna relación con lo que realmente está hablando la persona, o que realmente tergiversa o cambia el significado de lo que efectivamente estaba diciendo la persona, ¿sí? Entonces, yo puse el ejemplo de Kayleigh McEnany en el último video que hice, que también dije que Kayleigh McEnany, ver a la secretaria de prensa actual de Trump frente a los periodistas es más o menos el equivalente a ver una pelea de Ultimate Fighting o de artes marciales mixtas, pero a nivel político, ¿no? O sea, a nivel de discurso, porque realmente es un intercambio allí de ideas bien interesante y bien importante, ¿no? Entonces, ella siempre se ha defendido muy bien. Sin embargo, ella lanzó una frase que saca de contexto un periodista
este periodista saca esta frase de contexto para indicar que ella estaba diciendo que la ciencia no era importante cuando se tomaba la decisión de que los niños volvieran a los colegios a estudiar. La ciencia no tenía, pues, digamos, ni voz ni voto en esa decisión, cuando realmente ella lo que dijo fue que la ciencia estaba a favor, ¿sí?, de lo que ellos, pues, proponían, y que por eso no debía interponerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no debería ser un obstáculo la ciencia, porque la ciencia dice que efectivamente los niños no están en riesgo, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que dice el periodista en sus redes sociales y luego lo que sale en todos los titulares, pues en los medios más importantes de Estados Unidos es, a la administración de Trump no le importa la ciencia y está tomando decisiones, pues digamos, al azar o por un tema de impulsividad o por un tema de populismo, ¿no? Por muchas cosas que de repente se puedan decir. Entonces, saco esa frase de contexto, eso es lo primero que hago. Lo segundo que hago es, lo lanzo en todos los medios, ¿sí? Y si alguien o alguna persona o algún periodista o la misma persona a quien estoy citando o alguien público me desmiente y me dice esta noticia es falsa, ¿sí? Entonces yo lanzo una disculpa, ¿sí? Como que, bueno, sí, lo que pasa es que la persona realmente no dijo esto, sino esto. Me malinterpretaron, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? La primera noticia, que es la falsa, tiene una difusión mucho más amplia que tu disculpa, ¿sí? Además tratas de que esa disculpa salga en un pie de página en caso de que seas un medio, salga a las 12 de la noche cuando nadie lo vio, ¿sabes? O sea, que está la disculpa, pero no está, ¿sí? Entonces, muy poca gente realmente ve esa aclaratoria o esa pues corrección de lo que dijiste, y la mayoría de las personas se queda con la noticia falsa, ¿no? Entonces, ese es el modus operandi, pues digamos, de las fake news más famosas y más renombradas. Pues hay otras fake news que obviamente tienen muy poco vuelo porque pues se cubren muy rápido, que son cosas falsas y que no tienen ningún sentido, como las miles de muertes que han habido de los artistas que realmente no se han muerto. O sea, hay muchas cosas que salen por las redes sociales y por los medios que realmente no son ciertas y se descubren rápido, pero hay otras que tienen un objetivo y es importante. O sea, lo que yo recomendaría, David, es que siempre, cada vez que leamos una noticia, por lo menos la verifiquemos con 2 o 3 fuentes distintas, ¿sí? Y que sepamos que son objetivas en ese sentido, ¿no? Eso es lo que yo hago usualmente. Ya yo a ningún medio le creo absolutamente nada de entrada, si no lo verifico primero con otras fuentes. O por ejemplo, si dicen, no, es que Jair Bolsonaro o Maduro o López Obrador o quien sea dijo algo en este discurso, ¿sí? Vayan y vean el discurso. Efectivamente, escúchenlo, ¿sí? Tómense el tiempo de escucharlo. ¿Por qué? Porque probablemente esa frase está sacada de contexto y está, digamos, hecha para que te formes una opinión que realmente quizás no es la correcta, ¿no? Así es. No, y lo peor de todo, como te digo, es que eso genera matrices de opinión y la gente construye una opinión en función de noticias que muchas veces son falsas. Sí. Y lo que tú dices es vital, Alejandro y amigos, ¿no? Hay que buscar y verificar la fuente, hay que verificar la información. Estas informaciones, ¿no? Que ahorita está muy de moda colocar, ¿no? Una palabra tipo sorprendente, indignante, Sí. ¿no? Cuando ven eso, muchas veces está manipulada, al menos la información, ¿no? Al final de cuentas, mira, lo cierto es que las fake news, estas no dañinas, por decirlo de alguna manera, son estas que tenemos que hablan sobre artistas, sobre deportistas, son fake news que no duelen, que no hacen daño a nadie, que no importan, pero por ejemplo, sí Sí, hay que fake son news para, que son, generan son quizás para buscar clics y este tipo de cosas, para de repente darle visibilidad al artista, etcétera, ¿no? totalmente, al final, pero no pasa nada, es decir, ni tú ni yo nos vamos a perjudicar con eso, ni nadie se perjudica con eso, ¿no? Exacto. Que un artista X o Y, bueno, no, por alguna razón, tenga más visitas o más likes,
o más comentarios ante una noticia falsa, bueno, eso es lo de menos, no pasa nada, ¿no? Sí. A nadie le afecta eso. Pero lo que sí es cierto es que hay noticias que no tienen nada que ver con la política a veces, ni siquiera tienen que ver con la política y que nos afectan muchísimo. Por ejemplo, durante el coronavirus tuvimos una cantidad de noticias falsas enormes, incluso para que, digamos, que utilizaron la época, sobre todo de la cuarentena, para seguir metiendo mensajes equivocados algunos sobre, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Quienes tienen la agenda del cambio climático se agarraron de la cuarentena para introducir mensajes que se han convertido en realidad cuando realmente no lo son y los expertos lo dicen. Por ejemplo, que se redujeron las emisiones de CO2 y que el planeta se limpió, ¿no? Eso no es cierto porque, como lo dicen los expertos, de hecho hay uno que hace una comparación con una bañera, ¿no? Si tú tienes una bañera y la llenas de agua, la bañera es el planeta, el agua es el CO2, tú le quitas el tapón para que se salga por el desagüe, bueno, la bañera va a estar llena por un buen tiempo, ¿no? Claro. Va a seguir con agua por bastante tiempo, porque no le da tiempo digamos, de desahogarse. De drenar todo, claro. Tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, el planeta no es que se limpió en 2 meses y ya vivimos ahorita en un planeta puro y pulcro y limpio, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Y tampoco decir que, por ejemplo, hay mucha gente que rodó bulos de que, bueno, esto es una venganza del planeta o es una forma que tiene el planeta para limpiarse y para decirle a la humanidad que se vaya a su casa a encerrarse, ¿no? Sí. Mucha gente que también lo creía, ¿no? Que se lo tomó como cierto. Y hablo de algo, insisto, que no tiene que ver con política directamente, es decir, no es un candidato o no es un partido que se toma ese mensaje para sí, ¿no? Y no hay una campaña política de lado. Entonces, no, siempre se dice que las fake news, bueno, son noticias falsas y suelen ir de la mano de los políticos, pero la verdad es que no, la verdad es que las fake news están en todo, en las comidas, en recetas de cocina, están en dietas, están en cómo hacer dinero y cómo generar dinero en pirámides y en cosas raras, ¿no? Al final, bueno, y todos se agarran de un elemento ¿no? que sirva como noticia, lo utilizan, lo transforman y hace ver que pueda parecer razonable la noticia falsa, ¿no? Para que no se note, para que no se vea a simple vista que no es real, ¿no? Y así hay miles de cosas, ¿no? Pero está, insisto, desde la política hasta el deporte, la farándula, pasando por todas las áreas de la humanidad, hay fake news. Claro. Y lo vemos en reiteradas oportunidades, incluso en la economía, para subir o bajar los precios de algunas materias primas. Insisto, en todo existen noticias falsas y se utilizan para muchas cosas. Entonces, al final hay que estar muy pendiente de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos en redes sociales, porque la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces, pueden ser noticias trucadas, manipuladas, manejadas, cambiadas, con alguna cosita allí para generar una matriz de opinión, ¿no? Ante diversos temas. Es así. Bueno, y ya para cerrar incluso ante temas que a ti no te gustan, ¿no? Que si, por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho, que es una fake horrible, ¿no? Okay. Y con esto lo cierro y te dejo y te abro el debate para otro día sobre el tema que te voy a colocar. El movimiento LGTBI se agarra o dice o pone como una razón, que yo creo que simplemente hay que aceptarlo y punto, ¿no? Algunas cosas, pero esgrimen como razón que los romanos o los griegos tenían relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y decirlo así es desconocer la historia y desconocer los hechos sociales que se produjeron a lo largo de la historia. No es cierto. Yo una vez, incluso con mi esposa, he tenido una discusión al respecto y ella decía, bueno, al final es penetración igualito, ¿no? Pero yo le decía, mira, lo cierto es que históricamente no era, digamos, los griegos veían mal la homosexualidad, no era que tú tenías una pareja homosexual, ¿no? Los griegos, por ejemplo, era una forma de
eh, ensalzar, de agradecer a tu maestro. No había relaciones sexuales entre personas de la misma edad, del mismo sexo, ¿no? Ok. Normalmente era entre un maestro y un alumno, y lo que se entendía era que el alumno de alguna manera agradecía al maestro con ese tipo de actos, pero se veía mal y estaba castigado por la sociedad relaciones homosexuales naturales, o sea, que fuera su pareja, ¿no? Sí, Eso no constantes, estaba bien visto. digamos, pues, o estables en algún sentido. Estables, exacto, de manera estable, que fuera su pareja, ¿no? Eso no estaba bien visto. Entonces, digamos, tergiversar la historia, manipular las cosas, los hechos, los elementos para darle contenido a ciertas matrices de opinión, bueno, pasa en todos los ámbitos de la vida. No, bueno, y el tema de la manipulación de la historia, pues hoy en día está muy en boga, ¿no? De hecho, el New York Times sacó hace, no sé, un par de años un proyecto para cambiar la historia de los Estados Unidos y hacerla ver como que es una historia de racismo, de supremacía blanca, de supremacía sexista en contra de las mujeres, o sea, todo un tema allí, pues obviamente ideológico, que tiene un componente ideológico importantísimo, pero además es una manipulación de la historia, eh, pues, sin precedente, ¿no? Y que además es preocupante porque finalmente de la historia hemos aprendido cosas muy malas, sí, pero también hemos aprendido cosas muy buenas. Y de las experiencias malas de la historia es que realmente la humanidad ha venido pues progresando en muchos temas y en miles de cosas, ¿no? No solamente en ciencia, en tecnología, en educación, pues en maneras, en formas de relacionarnos con los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allá hay una tendencia también que creo que podemos abordar en los próximos programas. Pero bueno, una de las cosas que me sorprendió, no me sorprendió realmente, me llamó la atención en los últimos días, se trata de la censura de Twitter a un grupo que se llama QAnon, o que se llamaba, o no sé si efectivamente pues seguirán pues activos o qué seguirán haciendo. Este era un grupo de cuentas vía Twitter y otras redes sociales también, pero más que todo pues se basaban allí, que hablaban de lo que tenía que ver con la teoría conspirativa de los Clinton y el tema de la pedofilia, ¿no? Con el tema de Jeffrey Epstein, su secretaria, que fue su pareja además, todo este tipo toda esta teoría conspirativa que tiene que ver con lo que es la pedofilia y el relacionamiento de esta persona, de Jeffrey Epstein, que dicen que se suicidó en la cárcel, hay muchas personas que dicen que no se suicidó, que fue asesinado, etcétera, etcétera. Eh, Todo lo que tiene que ver con esto, pues era lo que hablaba el grupo QAnon. Entonces, fíjate lo que estamos hablando de las fake news. El País, el diario El País, titula la noticia eh, de Twitter y la censura a este grupo de esta forma, ¿no? Twitter suprime miles de cuentas de un grupo que difunde teorías conspirativas a favor de Trump, ¿no? Después, bueno, subtitula el movimiento QAnon, sostiene que un grupo criminal liderado por Obama, los Clinton y estrellas de Hollywood ha organizado un complot contra el presidente estadounidense. Esto obviamente no es así. El grupo QAnon denunciaba pedofilia, ¿ok? Y denunciaba el relacionamiento de estos personajes de los Clinton, sobre todo Clinton, Obama no tanto, pero sobre todo los Clinton y algunas estrellas de Hollywood, con el tema de la pedofilia y de Jeffrey Epstein. Y esta gente del País titula que dice que ha organizado un complot contra el presidente estadounidense, y eso era lo que decía QAnon, cuando no es así. Obviamente el grupo estaba muy en contra de Hillary Clinton en su momento, y hoy en día de Joe Biden, porque finalmente Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama, pero eso no quiere decir que su fin último era decir que los Clinton estaban organizando un complot contra Trump, sino que pues estaban
involucrados en acciones de pedofilia que pues obviamente son deleznables, ¿no? Y son cosas que ni siquiera pues creo que hay que pues discutir, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, no, bueno, y ahí, disculpa, para darte, ¿tú has visto el documental de Jeffrey Epstein que colocaron sí lo en vi, Netflix? sí, sí lo vi. ¿Lo viste? Y para que vuelvas con la idea, tú te diste cuenta que ahorita no recuerdo el capítulo, fue en los primeros capítulos, el tercero, cuarto, el segundo, no recuerdo ahorita, eh, están hablando de Jeffrey, de que es una persona que tenía buenos contactos, buenas relaciones, que tenía una relación con todo el mundo, ¿no? Con Sí, grandes empresarios y tipos de la política. Por ejemplo, era amigo, me acuerdo mucho, era amigo de Trump. Entonces ponen exacto. una foto donde está Sí, Trump, tenía súper joven, su... y este Jeffrey. Y punto, más nada, no hay más nada porque nunca pudieron decir, o sea, nunca dicen que este tipo, que Trump fue a la isla o que estaba relacionado. Simplemente le meten el hecho de que Trump era amigo de Jeffrey. Entonces al final eso para mí fue una manipulación un poco burda, ¿no? Sí, Porque lo meten sin que no cabía en el contexto de lo que estaban hablando, simplemente era para meter la foto de Trump con exactamente. Jeffrey Epstein, ¿no? Sí, Entonces, eso es muy, o sea, es gracioso, pero también es preocupante, ¿no? claro, Porque claro. se impulsa todo tipo de narrativas desde ese tipo de espacios, ¿no? Desde Hollywood, desde Netflix, desde las series de televisión, desde los documentales. Y, y bueno, pues Yo aquí tengo una pregunta. Yo aquí tengo ajá, una pregunta y es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Es castigable? Y yo estoy de acuerdo con que se haga, con que se persiga, con que se fustigue y con que se le quite la voz a grupos de extrema derecha. Hay que hacerlo. sí, Está mal. Está mal porque muchas veces incitan al odio, incitan a actos violentos. Eso está bien y esa fue la razón por la que Twitter dice que le quitó las cuentas, casi 7.000 cuentas, si no leí la última vez, a Quanon en Estados Unidos, ¿no? O sea, correcto. porque decían que eran ligadas también a esta red, ¿no? De información de noticias conspiranoicas, ¿no? Por Sí, llamarlo de alguna manera. Porque, y la razón que da Twitter es que dice, bueno, es que queremos evitar que hayan hechos o que esto lleve a un grupo extremista a tomar decisiones violentas, ¿no? Eso es lo que dice. Pero sí, entonces, ¿por qué no le quita la capacidad de informar y no les quita las cuentas a los grupos de extrema izquierda que quemaron ciudades en Latinoamérica, que quemaron ciudades en Estados Unidos después de lo que ocurrió y que son obviamente las personas que están al frente de Black Lives Matter, ¿no? sí. Y que promueven saqueos, que promueven violencia, que promueven destrucción de la propiedad privada, que promueven destrucción de la propiedad pública, ¿no? De la vía pública, ¿no? ¿Por qué a eso no se les castiga? ¿Por qué a eso no se les cierra las cuentas? ¿No? Bueno, Ahí por para mí, eso, ¿no? Es ahí estaría la porque decisión. sí, es por eso, ¿no? Es porque hay una narrativa pues, que está impulsada obviamente desde las personas más famosas, los actores de Hollywood, lo que tiene que ver pues, con los dueños de empresas en Silicon Valley, etcétera, etcétera. Hay una narrativa que es que la izquierda pues es la vía, la izquierda es el camino, la izquierda pues es la forma de hacer las cosas y pues todo lo que sea derecha es extrema derecha. Es decir, usted no puede decir absolutamente nada que sea más o menos de derecha porque ya pues uno es un Eres facha, potencial, eres sí, facha, tú sí, eres facha. uno es un fascista, uno es un potencial nazi, uno es un, pues, digamos, qué sé yo, o sea, hay un montón de adjetivos, ¿no? Que se le agregan a uno solamente por decir que, pues, de repente el libre mercado es mejor que Perdóname que cualquier esto otra no cosa, sé, ¿no? yo sé que esto lo vamos a hablar en otro programa, pero también el otro que es típico es que tú eres un cavernícola. Sí, Tú vives además, que en ese el no es el siglo progreso. pasado. Tú no te has desarrollado, tú no lees, tú no estudias.
Sí. ¿no? Esas son las típicas que dicen. Sí, sí, y es un tema de si eres, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y tú qué eres? Bueno, yo soy cristiano. Ah, bueno, debe ser que eres retrógrado, debe ser que vives en la edad de piedra o qué sé yo. Ajá, ¿y tú qué eres? Bueno, yo soy un comunista. Ah, bueno, perfecto, tú debes tener entonces un PhD o algo por el estilo, ¿sí? O sea, es digamos, la comparación más obvia siempre, ¿no? O sea, si uno no es de izquierda, entonces probablemente es que le falta educación suficiente como para llegar hasta allá, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que obviamente pues toda este aparato de propaganda está 100% pues orientado a eso, ¿no? A suprimir todas las ideas que no sean o que afecten de alguna manera la reputación de los partidarios de izquierda o de los políticos de izquierda o de todo lo que tenga que ver con esa ideología, ¿no? Con ese supuesto progresismo que nos venden que finalmente yo creo que no está. Pero bueno, vamos entonces al siguiente temita. Bueno, aquí yo puse Pero, una... pero sabes que antes, y te pido que por favor me devuelvas al tema anterior, porque No, eh, seguimos ahí, solo quería ilustrar aquí hay algo, una, pero seguimos ahí. no, perfecto, perfecto. Aquí hay un tema, ¿no? Y es que a mí me preocupa el cercenamiento de la libertad de expresión hacia ciertos grupos, y hacia ciertos grupos entonces hay una, digamos, apertura total a inducir mensajes que tienen que ver con un grupo político. Ahora bien, Apertura y ¿qué puede además pasar? justificación. Totalmente, pero yo puedo entenderlo si eres un medio de comunicación. El país tiene una línea editorial, el mundo tiene otra línea editorial en España, ¿no? Yéndonos a otros países, el comercio tiene una línea ecuatorial en Ecuador, editorial, perdón, y todos los medios de comunicación tienen líneas editoriales. ¿Okay? Correcto. La BBC tiene una línea editorial clara, CNN tiene una línea editorial clara y Fox tiene otra línea editorial muy clara. Están claros en cuáles son sus líneas editoriales. Perfecto, eso está muy bien. Entonces las redes sociales, si van a tomar actitudes como las de Twitter, entonces deben ser catalogadas como medios de comunicación y por consiguiente tener la legislación pertinente en todos los países sobre o como medios de comunicación. Pregunto, esa es una pregunta allí que dejamos al aire porque es que al final, si van a tomar partido, como esto que acaba de ocurrir con Juan, si van Sí, a tomar partido y le van a cercenar la libertad de expresión a alguien, entonces no son unas redes sociales libres donde la gente pueda hablar, digamos, entre comillas, de lo que sea. Evidentemente hay ciertas cosas, pornografía, hay ciertas cosas como estos temas, ¿no? Como la pedofilia y todo sí, eso, claro, que no eso sí puede, obviamente tiene que ser ni hay. censurado, O sea, tú no obviamente. puedes promover en redes sociales tampoco, no sé, algún delito, cualquiera hasta Sí, sea. claro. No se puede, ¿no? Pero no es un delito pensar de una No es un manera. delito pensar de una Yo manera, estoy de pues, acuerdo con esa manera. Yo claro. no estoy de acuerdo con los extremismos. Yo no soy conspiranoico. Yo esas cosas no. Pero una cosa es que yo no lo sé y otra cosa es que esa gente no tenga el mismo derecho que los quemacauchos y, digamos, no quemacauchos, porque ojalá fuera quemacauchos, los ladrones, porque eso es robo, que van a tiendas, ¿verdad? A sacar y a saquear porque supuestamente hay una lucha social, ¿no? Sí. Esos son ladrones, ¿no? No, y Entonces, eso sí se puede justificar eso es una apología al delito. O sea, es efectivamente, totalmente, pues, totalmente. avalarlo. Entonces, ¿y quién regula? ¿Y quién lo regula? ¿Cómo lo regulamos? Los estados lo regulan, ¿no? Sí, yo creo que eso es importantísimo ese tema y en eso quería caer y por eso puse esta imagen acá de estas dos manos, pues digamos, atadas, ¿no? A la hora de teclear y a la hora de decir tus opiniones a través de redes sociales, porque entonces en la red social es libre o no es libre, ¿sí? O sea, no hay, ahí no hay grises,
¿sí? O sea, tú eres libre efectivamente de decir lo que tú quieras en tu perfil de redes sociales o no. Por eso es que hay muchas opciones que están saliendo hoy en día, sobre todo desde Estados Unidos. Hay una que se llama Parler, que es una red social que armaron pues unos grupos de conservadores, donde pues la mayoría de la gente que estaba en Twitter empezó a migrar hacia allá, ¿no? De la gente pues de esa tendencia, de tendencia conservadora, de tendencia republicana sobre todo. Empezaron a migrar hacia allá, incluso los libertarios y todas estas tendencias de derecha que son pues muy, digamos que son muy variadas, sí, tienen muchas variantes entre ellos, pero pues tienen muchos puntos en común. Entonces fueron migrando a esa. Hay otra que se llama Locals, que también están promoviéndola para que la gente se salga de Twitter y vaya a esas redes, porque además Locals tiene un hosting propio, es decir, tú entras en tu hosting y nadie puede pues ni bloquear tu perfil, ni quitarte los derechos de eso, ni borrarte algo que tú hayas escrito. O sea, no hay, digamos, un control para eso. Entonces, pues obviamente es mucho más libre en términos de libertad de expresión que otras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. De hecho, Facebook está siendo atacado muy duro hoy en día porque Facebook tomó postura y dijo, yo no voy a censurar a nadie, ¿sí? Mark Zuckerberg fue muy enfático en eso. Ellos dijeron, yo no voy a estar censurando a nadie. Obviamente yo no voy a permitir lo que nunca he permitido. Es decir, Facebook nunca ha permitido pornografía, Facebook nunca ha permitido mensajes nazis o mensajes que llamen a la violencia. Eso no lo ha permitido nunca, ¿sí? O sea, eso no es nuevo. Pero lo que él dijo fue, si una persona pues tiene una tendencia política, etcétera, o sea, de cualquier índole y no está, pues digamos, irrumpiendo ninguna de estas reglas que yo tenía ya desde un principio, yo no voy a censurarlo, ¿no? Y bueno, pues eso ha causado una oleada de ataques a Facebook desde medios de comunicación, desde mucha gente que sencillamente no quiere que otras ideas salgan a la luz y que no quiere que pues las personas escuchen otras ideas que no sean las de ellos, ¿no? Las que a ellos les interesan. Claro, claro. Sí, no, totalmente, totalmente. Eso es una postura que ojalá funcionara en todas las redes, el tema de Facebook. Sí. Porque la verdad es que lo necesitamos en redes al menos. Sí, claro. No sé, sino que tengan otra regulación, que entren dentro de la regulación de los medios de comunicación, si no van a ser libres y no se va a respetar las libertades por lo menos de expresión, ¿no? No, y que al final... Pero allí es un debate que se abre sobre no solamente los medios de comunicación, las redes sociales. Sí. No, que al final, lo que iba a decir es que al final eso es digamos, esa es la idea de las redes sociales. O sea, muchos medios de comunicación, cuando empezaron con estas líneas editoriales que estaban muy marcadas hacia una tendencia u otra, fueron perdiendo mucha popularidad, mucha fuerza, mucha audiencia, porque finalmente esta gente empezó a migrar hacia medios alternativos como YouTube, como Twitter, etcétera, etcétera, como Facebook, donde podían ver pues otras opiniones que fueran distintas a lo que siempre le lanzaba CNN, o lo que siempre le lanzaba Fox, o lo que siempre le lanzaba El País, o lo que siempre le lanzaba Televisión Española, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso fue pasando, y ahora que las redes sociales se metan en ese embudo, donde pues solamente unas ideas son las que efectivamente deben predominar, pues ya la gente empieza a buscar otras alternativas, ¿no? Y ahí es donde empieza a cerrarse el ciclo de, bueno, entonces realmente por dónde nos vamos a empezar a informar o realmente dónde voy a tener las dos opiniones, ¿sí? Porque finalmente cuando tú eres periodista o eres un medio de comunicación,
tu deber es informar, ¿no? Más allá de opinar. Usted puede opinar donde usted quiera, pero cuando tú estás comunicando una información, la idea es que comuniques todas las partes, ¿no? Y opiniones en contrario y todas las tendencias. Sí, y lo otro es que se ha castigado muchísimo a la extrema derecha, cosa que, insisto, yo considero que debe hacerse, pero se debe hacer también lo mismo con el lado opositor, o sea, el que tiene a la acera del frente, ¿no? Porque es tan responsable de la misma o de más asesinatos en el mundo y en la historia que la extrema derecha. Son responsables de no solamente empuñando un arma, sino por hambre, por persecución. Es decir, aquí si vamos a castigar a gente violenta, que está muy bien, que se castigue de los dos lados, ¿no? Sí, claro. Porque no está solamente del lado de la extrema derecha los radicales. Sí. En la extrema izquierda también hay muchísimo radical, ¿no? Sí, ¿no? Y mucho radical que además ejerce la violencia efectivamente. O sea, hoy en día en China, por ejemplo, el Partido Comunista tiene que además es gobierno hace muchos años, tiene campos de concentración hoy en día. Tiene campos de concentración donde literalmente matan de hambre a la gente y matan ¿cómo se llama?, de tortura, o matan por falta de insumos médicos, o matan por falta de pues acceso a la salud, etcétera, etcétera, porque son musulmanes, o porque son pues digamos contrarios al gobierno, o porque son personas que de alguna u otra forma protestaron, y de eso no se habla, ¿no? Que lo hablan. Entonces, digamos, esta noticia da pie a varias discusiones, ¿no? Que no las vamos a tocar hoy, quizá, pero da pie a varias discusiones, da pie a libertad de expresión, da pie a responsabilidad de las redes sociales, de los medios de comunicación, del castigo a violentos, sean del lado que sea. ¿No? O sea, el tema de lo de Twitter puede dar para un paraguas mucho más amplio de discusión, ¿no? Es así, es correcto. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy se nos está acabando el tiempo. La idea era hablar un poco del debate de legalización del aborto en México, que ahorita está muy, muy en boga, porque la Corte de Justicia va a estar analizando esta despenalización. Pero creo que lo podemos dejar para el siguiente, porque pues va a haber tela que cortar durante esta semana. Todavía no ha habido una decisión. Obviamente pues hay muchas posturas a favor y en contra. El debate del aborto siempre será un debate pues que estará vigente, porque hay muchas cosas allí que no están definidas científicamente, incluso legalmente. Entonces creo que lo podemos dejar para la semana siguiente. Sin embargo, bueno, lo que les he dicho siempre, si les gustó pues el programa, efectivamente denle me gusta allí al botoncito de YouTube, suscríbanse al canal. Vamos a seguir hablando de estos temas. La idea es siempre enriquecer el debate. Si ustedes tienen opiniones en contrario de nosotros, pues obviamente pónganlas allí en el chat o pónganlas en los comentarios. Las primeras pues opiniones que vamos a estar contestando siempre van a ser las que sean contrarias a las nuestras, porque la idea es, como les digo, enriquecer el debate, y por supuesto las vamos a estar leyendo. Si el programa es en vivo, pues las leeremos en vivo. Si es grabado, pues las leeremos en el siguiente programa, y vamos a siempre estar ahí contestando cualquier inquietud que ustedes quieran informar. David. Totalmente, Ale. Bueno, lamentablemente creo que vamos a tener que hacerlo siempre de dos temas, porque nos emocionamos mucho con cada tema. Van a tener que ser dos temas a partir del próximo programa. El aborto va a estar interesantísimo. Además, allí hubo un buen conversatorio allí que tuviste con una líder de Centroamérica, que Sí. va a ser bastante sabroso conocer al respecto, pero bueno, como les dijo mi buen amigo Alejandro, por favor, déjenos sus mensajes. La idea es que nos enriquezcamos de lado y lado. Y quienes están a favor, que están de acuerdo con lo que comentamos, también nos pueden dejar su mensaje, su like, y seguirnos en las diferentes cuentas que tenemos en YouTube, en Facebook,
para seguir adelante con este proyecto, en donde la idea es que pronto vamos a tener invitados también y podamos confrontar ideas, hablar sobre diversos temas que, bueno, son el día a día del acontecer político y social, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo también. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos para el próximo programa. Chao, chao. Saludos. Chao.